Y estamos hablando del tema de la autoridad espiritual. Ya Daniel lo ha explicado, por lo menos el primer capítulo, de una manera maravillosa. Hemos disfrutado ya esta enseñanza. El tema de la autoridad espiritual, ya el nombre es muy fuerte, porque creo que hay varias cosas que complican esto de la autoridad. Creo yo que parte de eso es los modelos. Si hablamos de autoridad, automáticamente se nos vienen distintas historias a nuestra vida. Creo que a veces más los malos ejemplos que los buenos ejemplos, ¿no? Por ahí como buen ejemplo hemos tenido algún padre que nos ha dado límites, que nos ha educado, que ha ejercido de una mejor manera el tema de la autoridad. Hoy estábamos hablando con Andrea y ella me decía cómo extraño a mi papá y nos reíamos de algunas cosas que él compartía con nosotros y en particular con ellos. Y, y era una figura de autoridad muy peculiar, pero era un buen hombre. Ahora, hay muchos malos ejemplos, malas experiencias. Entonces, a veces tenemos personajes políticos que son autoridad, pero son complicados, son personajes que han dañado por ahí esa imagen que nosotros tenemos de la autoridad. Entonces es un tema complicado, pero tenemos que hablar de estos temas. Y cuando hablamos de estos temas, no es solamente porque estamos iniciando nuevas iglesias y es fundamental fundamentarnos en estos principios de la palabra de Dios, sino también porque esto tiene que ver con nuestra vida. Nuestra vida está ejercida en función de autoridades. Los roles tienen que ver con autoridad. Somos padres y somos autoridad de nuestros hijos. Entre nosotros, en el matrimonio, somos autoridades, por eso el Señor habla de respeto, de valoración. Obviamente en la iglesia también el Señor ha puesto autoridades. En la parte civil también tenemos autoridades. De hecho, Romanos 13, por ejemplo, habla mucho, no solamente de las autoridades de la iglesia, sino las autoridades que nos están influenciando desde la política, desde todos los lugares que hacen la vida cotidiana de nosotros como ciudadanos. Y creo yo que lo que no se habla a veces nos gobierna. No se habla de sexualidad y tenemos problemas de sexualidad. No se habla de autoridad, sobre todo en una iglesia, porque hay temores, porque los pastores piensan que a través de la enseñanza de esto de la autoridad, él está queriendo que todos le obedezcan al 100% y que todos sean personas que le digan sí a todo. Entonces hay mucho prejuicio en eso. Pero fíjense que es importante el tema de la autoridad para nuestra vida, para el desarrollo de un hogar, de un matrimonio, de una empresa, de un país, y también para entender el Evangelio. De hecho, haber aceptado a Cristo significa haber realizado un acto de cambio de autoridad. Por eso nadie nunca es totalmente libre. Ahí en Romanos Pablo habla claramente diciendo, antes éramos siervos del pecado, siervos de Satanás, mas ahora han venido a ser siervos de la justicia, siervos del Señor. Entonces siempre estamos bajo una relación de autoridad, hablando estrictamente en lo espiritual. Y estos temas son centrales para tirar por tierra toda mentira de Satanás, porque cuando nosotros entendemos los principios de autoridad, vivimos bajo el gobierno de Dios. Mientras nosotros no entendemos la autoridad, Satanás se encarga de poder distorsionar todos estos conceptos y así creamos matrimonios disfuncionales, ministerios disfuncionales, hogares disfuncionales. Vamos a hablar de todo esto en esta serie. Y yo quiero que perdamos el miedo de hablar y que podamos recibir de parte de Dios todos estos principios, porque lo que Dios diseña y se establece funciona. Es así. Y tenemos una gran oportunidad como iglesia de hablar estos temas. En alguna otra situación, quizá el pastor Joel es parte de la misma experiencia, nos ha tocado heredar iglesias ya formadas. Y les puedo asegurar que uno de los conceptos que a veces son difíciles de sanar y de restituir, son estos conceptos que ya están siendo parte de la tradición de la iglesia. Por eso alguien dijo, es mejor empezar una iglesia nueva
que no tratar de reformar una iglesia ya establecida, porque cuando hay estos patrones de autoridad que normalmente no están como filtrados por la palabra de Dios, se nota en las relaciones, se nota en la comunión, en el desarrollo del ministerio, ¿sí? Para aquellos que están iniciando, hay un apunte de 2 capítulos sobre el libro de Watchman Nee, capítulo 1 y capítulo 2, y probablemente estemos abordando el 3 y el 4 en una próxima clase, la semana que viene, para terminar este primer momento de esta materia. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? En primer lugar, empezando de atrás para adelante, porque nosotros queremos meternos, a ver si toma la cámara, ahí está, bien, en esto que es la liberación, la autoridad espiritual, estrictamente en el mundo espiritual respecto a Satanás, demonios y ejercer y entender la autoridad que el Señor nos ha dado. A eso apuntamos. O sea, Dios nos dio una autoridad a nosotros sobre todo espíritu demoníaco, sobre todo poder de las tinieblas, pero antes de ejecutar, que es todo lo que queremos saber, antes de ejecutar todas estas cuestiones, primero tenemos que entender la autoridad de Dios, sujetarnos a la autoridad de Dios, entender las relaciones de autoridad que el Señor nos ha dado en estos ámbitos, y no piensen solamente en la iglesia, en los ámbitos que hacen nuestra vida. Y una vez que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, nos manejamos en una sana relación de autoridad entre nosotros, ahí cobramos ese respaldo de parte del Señor para que nosotros podamos, ahí sí, meternos en el mundo espiritual y con ese respaldo de Dios, porque estamos haciendo las cosas en un orden o en una manera en que Dios quiere que nosotros nos movamos, ahí es cuando Dios respalda y podemos ver como aquellos discípulos que decían, los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Entonces, es importante esto de este tema. Yo quisiera, antes de ya meterme a un repaso muy rápido, por eso aliento a los que no leyeron el material, que en estos días ya lo lean, pero con detenimiento, sin apuro, analicen, porque hemos hecho un resumen de la pesada lectura, que son 2 capítulos, pero el resumen está bastante claro para que ustedes se ahorren tanto tiempo de lectura, pero que asimilen los contenidos. Me gustaría abrir un poquitito a aquel que estuvo leyendo, que nos pueda decir una idea general, cómo el Señor les está impactando, hay algo que todo esto les está movilizando, así que dejo algún minuto acá para que aquel que quiera a nivel preámbulo, introducción, sumar algo de lo que ha ido experimentando, leyendo, lo pueda compartir. Bueno, me parece que están como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Sí? Bueno, ya los voy a hacer hablar porque cuando vamos recorriendo un poquito este material, creo que entramos a ver cuestiones muy cercanos a nuestra vida. Ahí nosotros tenemos en la pantalla todo el material, obviamente no lo voy a repetir porque ya Daniel lo ha explicado muy bien, pero arrancamos el capítulo 1 con conceptos de la autoridad y los hechos de Dios. Creo que para ninguno de nosotros el hecho de que Dios sea autoridad es un problema. Y aquí está ya diferenciando algo que es muy importante entender. Es la autoridad y los hechos, la autoridad y el poder de Dios. La autoridad apunta al reconocimiento de una persona, pero el poder y los hechos hablan justamente de las acciones de la persona. Entonces, empezamos a hablar de Dios, pero automáticamente tenemos que hablar del primer
personaje creado por Dios, jefe de las huestes celestiales para la adoración. Qué curiosidad que era músico, no es, no es una mera coincidencia, tiene que ver con ese espíritu. Y aquí vemos las características propias del padre de la rebeldía, del padre de la mentira, que originalmente se llamaba Lucifer, un nombre que sonaba agradable, y nosotros podemos ver en estos pasajes de Isaías, podemos ver el pasaje de Ezequiel, quién era este Lucifer, que era realmente acabado en belleza. Se dice que su movimiento generaba música, en él estaban representados todos los instrumentos musicales o los géneros y los distintos grupos de instrumentos, cordófonos, percutivos, aerófonos, etcétera, etcétera. Pero también podemos ver a través de esta lectura las actitudes que después van a representar las mismas actitudes de aquellos que no tienen una actitud de humildad, de reconocimiento a la autoridad, sino que son las personas que se quieren autopromover, que tienen conflicto con el tema del orgullo. Y justamente este Lucifer atacó la autoridad de Dios. Hay unos verbos que hablan acerca de las intenciones de su corazón. Subiré, seré, y todas esas actitudes propias que representan a alguien que no reconoce autoridad, ¿no? Y fíjense qué interesante que ese pecado de autoridad inicial tuvo dos efectos. El primero, que Dios lo destituyó de sus funciones. Y en segundo lugar, podemos decir que ese espíritu de rebeldía, esa respuesta ante la autoridad de Dios, es algo contagiable. Fíjense que hoy la tercera parte de los ángeles originales creados por Dios se fueron con Lucifer, llamado Satanás, diablo y tantas otras cosas que se le llaman, y hoy son llamados demonios, son espíritus, ángeles, espíritus al servicio de Satanás. Es la tercera parte del cielo, del ejército celestial, se sublevó siguiendo el liderazgo de este Lucifer. Fíjense que interesante esto de la autoridad, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con el espíritu de una persona, sino que tiene una influencia marcada. Y ahí creo que el Señor nos está dando un poquito de luz para ir viendo los distintos momentos de nuestra vida, quizá personal. El Señor tuvo que ministrar mi corazón, por ejemplo, de músico, porque he entendido que Dios no anda buscando músicos, las iglesias buscan músicos, porque tenemos que tener una linda alabanza y porque el músico es atractivo. El Señor está buscando un espíritu humilde, contrito, y el Señor está buscando adoradores, porque el verdadero adorador no se adora a sí mismo, sino adora al Señor. Entonces el Señor tuvo que ministrar esta área en mi vida. Todo lo que representa el espíritu de Lucifer pasa en los músicos. Y no sé por qué la iglesia ha hecho cosas con los músicos que no deberían ser. Por ejemplo, les pone una plataforma, están arriba. En segundo lugar, todo el mundo los mira a ellos. Todos se miran la nuca entre ellos, pero miran al músico. El músico recibe una posición, un lugar, una autoridad, y salvo que el músico tenga un corazón procesado por el Espíritu Santo, tiene un espíritu que no es acorde a la adoración. Entonces piensen, el máximo ejemplo, músico secular. Es engreído, orgulloso, los músicos compiten y todo eso que podría hablarles un buen rato todavía. Bueno, así que empezamos hablando de la autoridad de Dios, seguimos hablando de el abuso de la autoridad de parte de Satanás. Tenemos algunos ejemplos muy claros, como por ejemplo la conversión de Pablo. Fíjense que lo primero que Dios tuvo que trabajar en la persona de Pablo fue su sentido de autoridad. Y hay dos preguntas que representan el acto de la conversión. ¿Quién eres, Señor?
yo pensé que el Señor era otra cosa. Entonces, una conciencia de quién es el verdadero Señor y segundo, disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, ahí se puso al servicio del Señor. Interesante, ¿no? Estamos haciendo un vuelo de pájaro del primer capítulo. Luego nosotros estamos hablando del ejemplo de Saúl, también interesante, donde ahí están muy marcados los hechos y el sentido de autoridad. Porque por el lado de los hechos que hacía Saúl no eran tan equivocados, él hizo cosas muy buenas, pero las cosas que hizo mal no tenían que ver con cosas, sino con su actitud hacia la autoridad. Simplemente les recuerdo esto. Hay cosas que él no tenía autoridad de parte de Dios para hacer y se tomó la atribución de hacer y no le correspondía, por ejemplo, hacer un sacrificio, porque como rey, en su jurisdicción de rey, él podía ir a la guerra, él podía hacer política, pero lo espiritual estaba bajo la jurisdicción de Samuel, que era la autoridad de Dios. Entonces, fíjense que cuando él hace cosas, no hace cosas malas, pero no hace las cosas en la autoridad de vida. Entonces, fíjense qué interesante que su actitud es comparada por Dios lo mismo de aquellos que nosotros a veces condenamos, que es la brujería. Porque en un momento dice, tu obstinación y tu orgullo son semejantes al pecado de ocultismo y todas esas cuestiones, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jesús, ese Jesús que a través del filtro de Filipenses 2, vemos que él en el mundo actuó en obediencia y sujeción al Padre. Él funcionó como hombre, él tenía que orar al Padre. Él pedía dirección al Padre por la voluntad para hacer lo que él tenía que hacer. Y fíjense que justamente en Getsemaní, él es donde tiene que, como hombre, sujetar su dolor, su deseo, cuando dice, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa era la copa del dolor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, siempre está en una actitud del cultivo de esa sana relación de autoridad hacia el Padre, ¿no? Y así seguimos casi terminando el primer capítulo. Entonces acá el Señor siempre está denunciando la diferencia entre lo que hacemos y el espíritu de cómo lo hacemos. Hay un pasaje que a mí me alarma porque soy un activista del pueblo de Dios como pastor, me encanta la actividad, producir cosas, que la iglesia esté lindo, que avance. Pero acá había personas, y hago para concluir el primer capítulo, que decían, Señor, en tu nombre hicimos, profetizamos. ¿Está mal profetizar? No. ¿Echamos fuera de demonios? ¿Está mal? No. Hicimos muchos milagros. Sin embargo, en cuanto a los hechos y al poder que tenían para los hechos, estaban aprobados, pero desaprobados en cuanto a la autoridad. El Señor dice, yo a ustedes no los conozco. Y eso me hace temblar, porque no es solamente que, en mi caso, Silvano sirva al Señor, sino de qué manera sirvo al Señor. Y yo les digo que el Señor ha tenido que ministrar mi vida todos estos años. Y me doy cuenta que todo lo que sembré mal en mi vida, en algún momento de mi vida volvió a aparecer. Y es así que el Señor me ha llevado a pedirle perdón a pastores, a personas que Dios me fue mostrando por esta enseñanza que no sembré bien y que siempre estamos dispuestos a corregir nuestra vida. Y cuando nosotros contamos con el respaldo de Dios, se produce esto que el Señor dice, el que se humilla, el Señor te exalta cuando es el tiempo. Entonces, acá no es la autopromoción, acá no tiene que ver con la persona de uno, sino con estar con la actitud correcta delante del Señor y llegar a los lugares que el Señor quiere, y es el Señor el que se encarga de promocionarnos, de respaldarlo. Y cuando uno tiene el respaldo de Dios, la verdad es que es una bendición muy, muy grande. ¿Ya me escuchan? Sí, hermana. Ah, bueno. Bueno, básicamente vi que esto se refería a la obediencia
y la obediencia de acuerdo a Dios, ¿no? Para mí fue un pensamiento muy importante de que es bien importante saber las escrituras y tal vez muchos dirán, no es una cosa tan sencilla de hacer porque requiere mucho tiempo, ¿no? De estar en contacto con gente que sepa de la escritura y que nos guíe y que nos enseñe para darle un uso correcto y no hacer lo que nosotros querramos o darle la interpretación a la escritura como se nos ocurra. Y básicamente para poder ir y predicar y evangelizar a otras personas, ¿no? Eso es algo que es importante, no sin mencionar la primera, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y la segunda, pues también amar a los demás, pero ir y predicar a toda criatura o llevar el mensaje. Y yo siempre me pregunto, bueno, y los que se supone, bueno, tenemos que obedecer de ir y evangelizar y llevar la palabra, yo me pregunto qué estamos enseñando, ¿no? ¿Qué estamos llevando a otros en cuanto al conocimiento? ¿No? Es la parte más dura donde yo no veo mucha gente haciendo eso yo creo que es básico, ¿no? Porque a muchos les da pena, otros no saben bien qué decir, no saben cómo ir a evangelizar, ¿no? Entonces yo creo que ese mandamiento, que es así para mí uno de los básicos, sí se requiere de mucho valor muchas veces, ¿no? Y bueno, sí es el evangelio es la respuesta de Dios a la autoridad perdida por el sistema del mundo, ¿no? Que estamos me llamó la atención en el capítulo 2 cuando decía aquí, Satanás está logrando que las personas construyan este espíritu independiente mediante posturas o apariencias de piedad. O sea que sí hay mucha confusión, ¿no? Pero básicamente obedecer, ir, o sea, si hablamos de obediencia, ir y llevar el mensaje, ¿no? Pero qué importante es saber qué vamos a ir a decir o qué mensaje vamos a llevar. Eso Sí. es todo. Es muy bueno lo que decís. Yo creo que esto es importante porque no es lo más importante lo que digamos. En el fondo leemos un librito o sabemos el discurso de lo que tenemos que decir, sino que esto primero va a ministrar nuestro corazón para saber cómo nosotros vamos a llevar el evangelio en este caso, pero si lo vamos a hacer con autoridad y el respaldo de Dios. Muchas veces la iglesia predica, pero no vemos el respaldo de Dios. Jesús hablaba el evangelio del reino, pero también dice que él sanaba a los enfermos, los endemoniados eran liberados, hacía maravillas. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo del Padre. Entonces vamos a ir más allá de lo que vamos a decir, sino con qué espíritu vamos a salir. Y yo te agradezco el comentario. De hecho, tengo aquí el apunte donde quiero poner en valor algunas frases, pero yo les animo que lo lean en detalle, porque después tengo un apunte, que es lo que va a ser el cierre de esta clase, que creo que le vamos a dar un sentido práctico a todo lo que este libro claramente nos está enseñando. ¿Eh? Así que vamos al capítulo 2. Sí, Jorge, antes de ir, te escuchamos. Perdón. Buenas noches a todos. Que tengo que bajarle. ¿Puedes apagar? Okay. Perdón. De lo que aprendí, ¿no? Primero, la autoridad innata de Dios. Él es soberano, nadie se la dio, Él es eterno, su autoridad es siempre. Y después de la autoridad delegada a nosotros, el problema ha sido, a través de la historia de la iglesia, la imposición de esa autoridad. Que Dios nos da una autoridad, nos da gloria, ¿sí? Que tenemos que respetar. ¿Sí? El pastor o el líder respeta su rol y no impone, pero también el congregante tiene que respetar el rol del pastor y también asumir su rol, y también para que no haya ni abusos y para que la iglesia sea un cuerpo sano. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Está muy bueno eso. Bueno, ahí compartamos. Entramos al segundo capítulo hablando del primer caso de rebelión en el Antiguo Testamento. No duró nada la Biblia, no duró nada en su estado puro y natural, ¿no? Ya en el capítulo 2 y 3 se nos viene complicando. Y fíjense que el primer caso de Adán y Eva es significativo, ¿no? Me gustó esto de
que dice la cuestión no era la de no comer en sí un fruto de un árbol, sino que al decirle el Señor, lo pueden hacer todo menos esto, Él estaba situándoles a ellos bajo autoridad para que aprendieran la obediencia. O sea, ellos lo podían hacer todo, pero en un área, esa palabra, esa ley que Dios le había puesto, era como un área de zona prohibida para que ellos aprendan a respetar el gobierno del Señor. Entonces, fíjense qué interesante que Dios había puesto sobre Adán y Eva todas las criaturas, toda la creación bajo su gobierno. O sea, hay una línea natural de autoridad. Dios siendo autoridad de Adán y Eva, y ellos tenían autoridad sobre toda la creación. Entonces, obviamente, ¿quién está dando vuelta ahí? El que fue expulsado del cielo. Ahí estaba Lucifer en forma de serpiente, interesante que empieza a hablar. Fíjense cómo opera muchas veces este espíritu de rebeldía a través de las palabras, a través de la duda, a través de sembrar esa desconfianza, sobre todo de Dios. Y eso nos pasa a todos. Cuando nosotros, y digo yo, a todos porque soy parte de esa historia, cuando uno tiene esas actitudes de cierta bondad, pero en el fondo uno siente que el espíritu de uno está siendo manejado por Satanás, donde no te respetan, no te valoran, te toca siempre esa baja autoestima, el comparar, el desconfiar de la autoridad de Dios. Esa es la manera, el modus operandus que trabaja este espíritu. Y fíjense que cuando ellos fueron tentados, perdieron la autoridad delegada. Interesante. Entonces, la falta de obediencia significó para ellos un acto de rebeldía delante de Dios, y justamente nosotros siempre tenemos autoridad delegada. Cuando no estamos bajo la autoridad de Dios, perdemos la autoridad para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y es interesante también acá, porque dice que Eva tendría que estar sujeta a su marido. Había un doble comando, sujeta a Dios, sujeta a su marido. Habla ya de relaciones de autoridad. Y cuando digo de sujeción, nunca la Biblia habla de superioridad, sino habla de conexión. Entonces, es increíble, ¿no? Que el error de ella fue estar fuera de la sumisión y obrar bajo su propia voluntad. No solo violó la ley de Dios, sino también desobedeció a Adán. Entonces, fíjense interesante esta frase. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es también rebelarse contra Dios. Esta frase suena fuerte, sobre todo cuando viene de un pastor, pero no se preocupe porque tengo más palabra para aclarar todos estos conceptos y vamos a ver que lo que Dios diseña es una responsabilidad para todos y una actitud que nos cruza a todos, ¿no? No está el Señor amparando todo acto, mucho menos de todo lo que tenga que ver con la deformación del uso de la autoridad, ¿no? Pero fíjense que todos debemos siempre sujetarnos a alguna doble autoridad. Por ejemplo, los hijos a los padres. Obedezcan a sus padres en el Señor. O sea, no podemos vivir vidas que no tienen un sentido de autoridad. Por eso Satanás siempre donde hay ese tipo de relaciones va a querer confundir y dañar para que se caiga el gobierno de Dios en las áreas donde Él quiere gobernar. Entonces, interesante todo esto, que cuando ellos no obedecieron al Señor, lo hicieron por su propio pensamiento. Este conocimiento del bien y el mal era justamente lo que Dios no quería que ellos ejerzan. Simplemente ellos tenían que acatar por obediencia una orden de Dios. Pero cuando nosotros en el espíritu humano decimos esto está bien, está mal, y opero por mi razón humana, muchas veces estoy haciendo actitudes que están rompiendo ese modelo sano de autoridad que Dios quiere que yo maneje, ¿no? Entonces, los cristianos debemos saber obedecer. Todos estamos bajo normas de autoridad. Es más, la naturaleza de alguna manera nos gobierna. Cuando llueve y viene una tormenta,
Yo tengo que aprender a cuidarme, porque hay una autoridad mayor. Hay autoridades civiles, como decía en Romanos 13. Las autoridades son puestas por Dios. Yo me tengo que sujetar al rey, me tengo que sujetar a las leyes, no por ser un hijo de Dios. Yo ahora voy por la calle y me paso las luces en roja. Relaciones familiares, la policía, los maestros, los directores de escuela, los jefes, honrar a padre y madre, son todas relaciones de autoridad. Por eso lo que hace el Evangelio es tratar esa área de rebeldía. Debo aprender a vivir en los cánones de la vida que Dios quiere y no por esos deseos de la carne que normalmente, como dice la palabra, se rebelan sobre todo lo que es Dios. Y muchos más cuando somos obreros de una iglesia. Ustedes recuerden que Saúl era el rey, había caído de la gracia de Dios. Era un rey malo. Es más, ya David había sido ungido. David tuvo 3 ungimientos como rey, como para que no quede duda. Pero hay un pasaje que ustedes conocen donde Saúl estaba caído de la gracia y donde David ya era el rey ungido, pero no en servicio, no ejerciendo el cargo. Y en un momento, ¿se acuerdan que Saúl estaba durmiendo? Él lo podría haber matado, le cortó un pedacito del vestido como para decirle, hey, me estás persiguiendo y yo podría haberte matado. Sin embargo, él hasta en esa actitud se sintió mal porque él reconocía la autoridad. Si hubiésemos sido nosotros actuando desde el conocimiento del bien y el mal, hubiésemos dicho, este tipo no merece que me sujete, lo mato. Sin embargo, Saúl duró muy poco tiempo porque cuando uno siembra mal en el área de la autoridad, Saúl se había sublevado a Samuel y a Dios mismo, su reino no duró nada más. Pero David fue promocionado porque él se manejó de una manera clara y muy coherente con sus principios, reconociendo la autoridad. Y fíjense que él ya tenía los méritos y tenía el cargo para ser también el rey. Por esta razón, la primera lección que debemos aprender antes de servir al Señor es la obediencia a la autoridad. Hay unos pasajes preciosos que dicen acá, por ejemplo, que debemos recobrar la autoridad. Tenemos pocos minutos y no quiero desperdiciarlos, pero fíjense si nos pudiésemos hablar, diríamos cómo cambió la sociedad. Antes se respetaba más a los abuelos. Hoy un nieto le falta respeto al abuelo. Antes el abuelo era como tu papá. Antes los muchachos respetaban a la policía. Ahora la policía se tiene que esconder de la gente. En Argentina se premia más un delito que un acto de defensa de la policía al corrupto, ¿no? Hemos como cambiado el mundo gobernado por Satanás, ha trastocado el tema de la autoridad y hoy tenemos una sociedad del no respeto, de la falta de misericordia, del abuso de la autoridad y tantas cosas que el Señor en este tiempo tiene que ministrar en nuestra vida. Muchas veces nuestras historias nos juegan una mala pasada. Un padre abusador, una mala historia con un pastor o una autoridad, daña algo de nuestra vida y permanentemente, si no hemos sanado, hemos perdonado, hemos dejado que el Espíritu Santo transforme nuestro ser, siempre vamos a reaccionar ante la autoridad con rebeldía o aislamiento. No nos dejamos pastorear, no nos dejamos aconsejar, marcamos distancia, muchas veces reaccionamos agresivamente como una respuesta a una herida que nunca se dejó de curar en nuestro corazón, ¿no? Entonces, muchas veces algunos mistifican esto, dándole un manto de espiritualidad, diciendo, bueno, yo solamente obedezco y me sujeto solamente a Dios. Pero hemos visto que esta relación con Dios está directamente relacionada con la dirección horizontal, en todo sentido, en la autoridad, como en el perdón, en el amor a Dios. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Entonces, todas estas cuestiones a veces son bastante tramposas porque habitan dentro de nuestro corazón y debemos restaurar
recobrar esa autoridad, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que muchas veces nuestra reacción ante un estímulo, ante aquello que amerita una respuesta, va a mostrar si realmente yo ando en sumisión o en rebeldía. Se nos sale solo todas estas cuestiones, ¿no? En la iglesia no hay unidad del cuerpo si no hay unidad de la cabeza. Primero necesitamos someternos delante del Señor, llamar pecado lo que es pecado, pero también tiene que haber una unidad en el cuerpo, reconociéndonos entre nosotros también. Estoy motivándoles a poder leer esto más exhaustivamente ahí en su casa, en el apunte. Fíjense qué importante que la iglesia, como dice acá, crezcamos en amor, en todo, en Él que es la cabeza, pero también en que todo el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí para recibir un crecimiento. Entonces, debemos conocer la autoridad de Dios, pero también debemos aprender a reconocer la autoridad que Dios ha puesto a nuestro alrededor y poder cultivar un espíritu afable, un espíritu donde Cristo gobierne, donde hagamos morir las obras de la carne y donde por la obediencia asumamos toda actitud que Dios espera de nuestra vida, ¿no? Hay una última frase del apunte, y acá estamos ya llegando casi a la conclusión de esta noche, donde dice algo muy cierto. La iglesia sufre mucho por aquellos que no han aprendido la obediencia, pero igualmente es perjudicada la iglesia por causa de algunos que no han aprendido a estar en autoridad. ¿Cuántas iglesias surgen por divisiones? Por aquellos que no fueron promovidos por Dios, sino que no soportaron estar bajo la autoridad de un pastor, no soportaron la exhortación, no supieron esperar el tiempo de Dios, porque si uno tiene un llamado de Dios y hace las cosas correctas, el Señor te establece en lo que Él ya determinó para tu vida. No sé cuántos dicen amén, pero es así. La autopromoción termina siendo algo que Dios rechaza de nuestra vida. Pregúntenle a José, ya él sabía que iba a ser número uno en su familia, en el reino y todo. Y todos los filtros fueron que lo quisieron anular, los hermanos, los del trabajo, toda la historia que ya sabemos. Pero fíjense qué interesante que José aprendió la autoridad de Dios, se sujetó a la autoridad y cuando Dios lo estableció, nadie lo derribó. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces queremos iniciar buenas iglesias, buenos ministerios, pero bajo el espíritu incorrecto, ¿no? Y se sufre. Cuando alguien no tiene el corazón afable, trabajado por Dios, termina siendo un pastor dictatorial, un pastor que se cree dueño de las ovejas, dueño de la iglesia, que nunca pide perdón, que ofende y está todo desde un lugar que se ha puesto como una plataforma personal, ¿no? Bueno, me apasiona este tema, como verán, porque creo que es fundamental poder hablarlo entre nosotros. Voy a hacer algunas conclusiones. Y es esta. Dios ha diseñado una organización en nuestras relaciones. ¿Qué significa esto? Una organización en nuestros hogares. Estos temas hay que enseñarlo en la casa, con nuestros hijos, los modelos de padres, toma de decisiones, comunicación. Estos temas hay que hablarlos en la iglesia, ¿no? Porque tenemos que convivir, pero hay reglas de convivencia que tienen que ver con esto de la autoridad. No se puede, por ejemplo, convivir sin el respeto de las individualidades. Y esto nos han hecho nuestros padres o lo hemos hecho nosotros mal, diciendo, ¿y por qué esto es así? Porque soy tu padre. Y generamos una respuesta negativa en nuestros hijos.
Muchas veces el gritar es la pérdida o la manifestación de la pérdida de autoridad. Si tengo que gritar y abusar verbalmente para mantener una posición es porque he perdido mi posición. Entonces, el Señor nos pone bajo relaciones de autoridad, pero también nos hace ejercer la autoridad y tiene que ser para bendición de las personas. Usted, padre, tiene que ser bendición para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que ser bendición para su esposo, para su esposa. Los pastores tienen que ser bendición para la vida de la iglesia cuando ejercen la autoridad como el Señor lo ordena. Los miembros, como decía Jorge, tienen que ser una bendición ejerciendo su autoridad, que también la tienen para la vida de la iglesia, para la vida de sus pastores. Algunos tienen temor de esto. ¿Y saben qué? Vivir sin un sentido de autoridad es anarquía. ¿Cómo termina el libro de Jueces? Cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo andaba el pueblo? Mal. ¿Por qué? Porque todas las relaciones de autoridad no estaban ejercidas como el Señor lo había determinado. Entonces, a veces tenemos anarquía en nuestra casa, en nuestros ministerios, es como que no queremos ser aconsejados, no queremos funcionar conectados, en conexión con otro. Entonces, estos son deformaciones de la autoridad. El abuso de la autoridad también es una deformación. La manipulación que podemos hacer con nuestros hijos, con los miembros de la iglesia, si somos jefes con nuestros empleados. Pero el respeto a la autoridad es comunión. Nadie es superior. Te necesito. La iglesia necesita pastores, pero pastores sanos, pastores que coordinen, que tengan el corazón del Señor, ¿no? Fíjense que la autoridad, buena frase esta, debe reflejar el corazón de Dios. La repito, la autoridad debe reflejar el corazón de Dios. Un hijo en un padre tiene que encontrar el corazón de Dios para ser guiado por Dios, para ser abrazado por Dios, formado por Dios. Un miembro de la iglesia tiene que encontrar en el pastor el corazón de Dios, un buen pastor. El pastor tiene que encontrar en los miembros el corazón de Dios. Mire, cuando todos nos respetamos, la iglesia crece, la familia crece. Pero todos tenemos que trabajar en nuestro corazón para que ejerzamos la autoridad de una manera sana, ¿no? Fíjense que a los padres el Señor nos exhorta, dice, está bien, los hijos tienen que respetarlos, tienen que obedecerles, pero ustedes no exasperen a sus hijos, porque somos autoridad, pero no tiene que haber ni anarquía ni abuso. Corazón de Dios. A los pastores, son los dueños de la iglesia, le tiene que decir a la gente, no. La palabra le dice que no actúen como quien tienen señorío, sino siendo ejemplo. ¿Cómo ganamos el respeto a la autoridad? Manifestando el corazón de Dios. Como padres, como esposos, como pastores, como siervos del Señor. A ver, ¿le va alguna a los esposos? ¿Son autoridad de la casa? Sí y amén. Pero ¿qué les dice el apóstol? Amen a sus mujeres. Cuídenla como abrazo frágil. No sean ásperos con ella. Es más, el Señor dice, si tú no sabes ejercer tu autoridad con tu esposa, vas a tener problemas con la autoridad de Dios, porque tus oraciones no van a ser escuchadas. Interesante. Interesante todo esto. Esposas, también hay para ustedes, respeten a sus maridos. Fíjense, interesante. A los maridos le dicen amen a la esposa. No sea bruto. Pero a la esposa le dice respete y sujétese al marido. Hay algo en nuestra naturaleza de hombre
que el Señor tiene que ministrar para que las valoremos, y algo en la naturaleza de la mujer para estar en conexión con su marido. Qué interesante esto de la autoridad, y qué poco hablamos en las iglesias. Pero cuando todos hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cultivando el corazón de Dios, somos una bendición para los hijos, para la iglesia, y son de bendición también para nosotros, ¿sí? Necesito que me busquen, por favor. Tenemos unos escasos minutitos. Lucas 10:1. A ver si, Daniel, tenés la Biblia ahí en Lucas 10:1. Y luego te voy a pedir del 17 al 20. Jorge, te voy a pedir Mateo 10:1. Andrea, le voy a pedir Hechos 19:11. Y hasta ahí vamos a terminar. Atiendan bien esta segunda y última parte. El respaldo de Dios es proporcional a nuestras actitudes ante la autoridad. Solo puede ejercer una autoridad aquel que sabe vivir bajo la autoridad de Dios y la autoridad de sus relaciones. Fíjense que Dios le da autoridad al hombre y el hombre puede tener autoridad sobre el enemigo. Si nosotros fallamos en el ejercicio de la autoridad de Dios, perdemos la autoridad frente al enemigo. Primer ejemplo, Daniel, Lucas 10:1. Lucas 10:1. Sí. Dice, y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Muy bien. Fíjense que acá está el acto de delegación de autoridad. Dice que los designó el Señor. Fueron enviados con la autoridad del mismo Jesús. Después les dice, los envío como ovejas entre lobos, pero le dice que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad, el respaldo de Dios. No iba a haber lobo que podía con esas ovejas porque eran ovejas enviadas con un respaldo. Jorge, Mateo 10:1 también tiene que ver con lo mismo, pero nos expande un poquitito el sentido. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¡Wow! Les dio autoridad. Por eso acá vamos tomando el eslabón con esa autoridad que nosotros queremos ejercer en el mundo espiritual. Cuando tenemos el respaldo de Dios, tenemos el respaldo de autoridad para la misión. Y fíjate ahí, Daniel, versículo 17 al 20, ellos van a hacer la misión, ellos vuelven, y ahí hay algo interesante del resultado. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! Si el nombre está escrito en el cielo, es porque tienen el respaldo de Dios. Han reconocido la autoridad de Dios. Y fíjense qué interesante, que ahí van al campo, y como decía Susana, no sé qué discurso hicieron, porque no se trataba lo que hablaban en sí, sino con qué respaldo de autoridad irrumpían en el mundo de las tinieblas. Por eso yo creo que cuando entendamos estos principios, la adoración va a ser diferente, nuestra predicación va a ser diferente. Fíjense que cuando predicaban los discípulos,
la gente decía, ¿cómo puede ser esto que son del vulgo? Son unos ignorantes, son unos brutos, pero se convertían de a miles. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu que tenía el respaldo de la autoridad de Dios, y venían los milagros, la liberación de los demonios, hacían lío, pero no era por lo que hablaba. De hecho, Pedro era el que peor hablaba, y cuando se levantó, dio un discursito y se convirtieron como 3.000 en un día. Y para nosotros al revés, predicamos 3.000 días para que se convierta uno. Porque nos falta la autoridad de Dios, ¿no? Interesante esto. Y el último ejemplo es interesante, ahí Andrea va a leer en Hechos 19. Qué importante, hermanos, es poder cultivar ese corazón con la autoridad de Dios para que tengamos el respaldo de Dios. Atienda esta historia y con esto ya nos estamos despidiendo. Dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esvera, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Y cómo sigue? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ay. Bueno, me llama la atención que muchos quisieron ejercer la autoridad sin estar en autoridad, ¿no? Increíble. Estos eran judíos, por ahí pensaron que, porque bueno, su religión las amparaba, porque la religión era de los judíos, y ellos eran exorcistas. O sea, si está practicando eso, no eran de Dios y no tenían el respaldo espiritual para poder ejercer esto que querían hacer. Y los hijos de Seba, me llama la atención que eran los hijos del jefe de los sacerdotes. Me está hablando de gente que era del templo, pero que evidentemente no contaban con el respaldo de Dios. No eran conocidos por Dios. Y el otro tema es que Dios nos conoce y el diablo nos conoce. El diablo sabe quién opera con un espíritu de desobediencia. Es más, los anima a seguir así. Los que operan con un espíritu de rebeldía. Pero fíjense qué interesante es que finalmente el demonio fue más poderoso que aquel que tenía que tener autoridad. Entonces, la lección que hemos aprendido hoy es: reconozcamos la autoridad del Señor, sigamos trabajando en nuestros corazones, porque el Señor todos los días tiene que mostrarnos algo nuevo. Tengamos ese corazón delante del Señor, pero también tengamos la confianza que cuando el Señor nos envía, tenemos el respaldo del Señor. Tenemos el respaldo del Señor. Vamos a orar y los demonios se van a sujetar. Vamos a orar y el reino de las tinieblas se va a sujetar porque nosotros estamos con el respaldo del reino del Señor. Ordenemos nuestros corazones, nuestros hogares, enseñemos estos principios a nuestros hijos. No solamente seamos personas con una buena actitud hacia la autoridad. Si el Señor nos dio ya autoridad desde nuestros roles, mostremos el corazón de Dios. Que seamos una bendición para la iglesia, para el hogar, para la familia, para el matrimonio, para tu lugar de trabajo. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, que sepamos que la autoridad del Señor es proporcional a nuestra actitud hacia la autoridad. Creo que estos son principios importantes. Creo que el Señor nos tiene que seguir tratando mucho más, pero me parece que si vamos por este lado, vamos a tener el respaldo de Dios y lo vamos a notar. Así que esto es lo que esta noche le hemos querido compartir a ustedes.
ha sido poco participativo, porque entiendo que son 2 capítulos que tenemos que estar al día. La próxima vamos a hacer un cierre práctico, muchos ejemplos de la Biblia prácticos, y terminamos esta primera etapa de la autoridad espiritual y vamos a entrar de lleno lo que es liberación, todo lo que es específicamente el mundo espiritual. Son temas que creo que nos dejan movilizados. Pero está lindo tocar estos temas desde ponernos todos en la misma fila. Yo lo estoy aprendiendo de equivocaciones, de errores, el Señor restituyendo áreas de nuestra vida, pero también vemos que vamos creciendo en autoridad, ¿no? Y el Señor es fiel y es bueno. Mis hermanos, bendecirles los que están de afuera, los que están acá del área. Les animo a seguir metidos en estos temas y bueno, dejo la conclusión a la pastora Andrea, ¿qué es lo que el Señor te está como movilizando a esto? Escuchamos a Andrea y nos vamos despidiendo. Bueno, creo que el Señor ha establecido reglas claras y necesita que las conozcamos. Hoy al principio, no recuerdo quién, creo que era Teresa, que decía que teníamos que conocer su palabra. Creo que es la clave para que no hagamos cosas quizá en el nombre de Jesús y después el Señor no nos reconozca. Porque muchas veces estamos tratando de agradarle, tratando de predicar el Evangelio, tratando de hacerlo conocido en otros lugares o con otra gente, pero no en el espíritu correcto, no de la manera que el Señor necesita que lo haga para que tenga más fuerza, para que sea parte del cuerpo, de un cuerpo, ¿no? Y se nos sale ese espíritu individualista que a veces tenemos. Y probablemente es parte de algo que quisiéramos hacer bueno, algo que queremos añadir a la iglesia o algo que queremos compartir con otros, pero quizá hay que sentarse a ver si eso que estoy haciendo, eso que estoy compartiendo, tiene el respaldo de Dios, ¿no? Tiene el respaldo de su autoridad y está de acuerdo a lo que estamos proyectando como cuerpo. Amén, amén. Trabajar en cuerpo, bueno, decía Ángeles, trabajar dentro de la comunidad es difícil, ¿no? Pero porque nos chocamos con nuestra humanidad, pero es la certeza del éxito. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga en cada uno de nuestros lugares, como padres, como siervos, pastores, tengamos un corazón de aprendices y crezcamos juntos, crezcamos juntos.